Ya puedo verla. Ok, va. Adelante. Oh, ok. No sé, se ve un poco raro. ¿Allá la ven bien? Yo la veo acá con unas notas. ¿Para se ve bien todo? Ahorita la que estoy viendo es la de notas. Sí, dale creo que tienes que cambiar la vista. Ahí donde dice opciones de presentación, Ok, ahí dale en hacer switch. Esa mera. listo. Ok, Listo, adelante. va, ok. Pues les voy a hablar un poquillo del tema de los servicios, que pues como tal está un poquito desviado a lo mejor de Xamarin, pero a la vez es la piedra angular, ¿no? Porque finalmente pues terminamos consumiendo servicios que son los que finalmente desplegamos para la parte del usuario y la cuestión de pues algunas reglas de usuario y todo ese tema. Va. Me meto un poquito a este tema porque he visto que en las anteriores sesiones pues lo han preguntado y se ha manejado un poquillo por ahí con un tema existencial que mencionan, pero creo que la verdadera razón de implementar este tipo de patrones y esto que marca Microsoft también como buenas reglas, pues es un tema más de arquitectura que un tema existencial. Entonces, por ello es que voy a presentar este tema. En este momento vamos a ver el tema de multicapas, que pues también no sé si la mayoría esté familiarizado, pero pues ahorita vamos a ver un poquillo el por qué y en qué nos puede apoyar. Y otro de los temas importantes pues es la arquitectura de repositorios y el famoso Unit of Work, que si bien puede darle un poquillo de vueltas a nuestro desarrollo, pues finalmente para los que estamos, como se dice acá en México, en la vida Godín, pues lo piden y pues puede ser un buen punto de entrada para empezar a adoptar este tipo de arquitectura. El tema de Netcore 3.0, la realidad de por qué esta versión porque es la que he utilizado y finalmente a lo mejor no habría mucha diferencia con el 3.1 porque básicamente es más un tema de configuraciones, y ahorita se viene el 5.0, pero es el que tengo dominado y es la razón de por qué esa versión. ¿Va? Bueno, por ahí adicionalmente de la charla, en este momento no tengo como algún canal ni ningún blog tampoco, pero me pueden contactar por Facebook o me pueden mandar un correo de lo que veamos, anticipándome un poquillo a las preguntas que pudieran llegar a hacer. Si va a haber repositorio, la respuesta es sí, ya está listo. El repositorio de igual forma como veamos el código, también vamos a tener un pequeño Word para ir siguiendo los pasos para lograr lo que vamos a ver en la sesión. Entonces, por eso no va a haber ningún problema. Igualmente el Word lo elaboré en un ambiente de Visual Studio con Microsoft. No cambia mucho en el tema de si lo utilizan con Mac. Y también les dejé los comandos LI por si alguno de ustedes está en Visual Code o algo así, pues también lo pueden seguir. Conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para más o menos no perdernos en la sesión, pues consideré los más básicos para no irnos mucho con la teoría y los traté de resumir en un lenguaje como que un poquito menos técnico, pero que sea entendible. Vamos a ver capas, que va a ser más que nada separar los componentes de la aplicación para facilitar el mantenimiento, escalabilidad y evitar un rediseño completo. ¿Por qué? Porque pues muchas de las veces, bueno, yo viéndolo un poquito más del lado de las personas que estamos en fábrica de software o trabajando de esa forma, nos hemos topado con que pues prácticamente vamos a hacer un nuevo desarrollo para otro cliente y eventualmente decimos, si tuviéramos una base pues un poquito a lo mejor más sólida o más genérica, que es el término que voy a utilizar ahora, pues podría ser más fácil hacer una reimplementación a lo mejor cambiando un poquillo pues de las reglas de negocio que como tal requiera el cliente, ¿no?
Entonces, ese es como que uno de los goals de separar nuestros servicios por capas. Otro de los conceptos es Entity Framework. Entity Framework, y bueno, en este caso Core, porque sí hay una diferencia entre Entity Framework y el Core, pues más que nada es un ORM que pues hoy en día son ya también muy utilizados y que también, como les comento, pues lo piden mucho en el tema de los skills que debemos de tener. ¿Y qué nos ayuda? Pues nos ayuda a hacer operaciones en base de datos de una forma más sencilla. Eh, por ahí hubo una sesión que dio Humberto junto con Jesús, donde pues realmente se hace pues una tabla comparativa, ¿no? De decir, ¿cuál nos conviene más? Porque Entity Framework pues no es el único, hay un montón de ORMs, pero en este caso vamos un poquillo más apegados a Entity Framework para este ejemplo. ¿Qué otra cosa? Interfaces. Interfaces lo decidí poner también en esta parte de conceptos básicos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a veces no entendemos mucho pues la finalidad, ¿no? de implementar interfaces. Y pues para mí en un concepto muy sencillo pues simplemente es como un presentador de los objetos que podemos inyectar entre nuestro desarrollo. Y que como tal nos va a dar como que, digámoslo así, un contrato de qué es lo que necesitamos y qué vamos a hacer con esos datos por dentro en una clase que realmente implemente esa interfaz. ¿Por qué lo llamo como presentación? Porque a final de cuentas esa presentación la vamos a poder escalar y es otro de los puntos que vamos a ver también dentro de la sesión, ¿no? Escalar, ¿a qué me refiero? Que la podamos implementar en otras clases y por dentro nuestras clases pueden hacer cosas diferentes, pero pues a final de cuentas el contrato que te presenta la interfaz es lo que tú vas a poder inyectar a través de otros módulos y eso no cambia. Entonces, realmente queremos llevar esa portabilidad, vamos a tener que utilizar interfaces. Y Core pues también nos orienta mucho a que vayamos hacia esa inyección de dependencias que hoy en día pues ya se hace de una manera muy sencilla sin tanto código y nada más es pues, prácticamente configurar bien en el startup, que también ahorita lo vamos a ver, y ya, se acaba. Otro de los temas, DTOs. DTOs, nos ha pasado y típicamente pues hacemos ahí como que unos trucos con anotaciones y eso en los modelos, pero creo que lo más correcto y la orientación pues es utilizar DTOs. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento lleguemos a necesitar solamente ciertos campos y ciertos campos que están dentro del modelo. Si no los queremos como que, digamos, entre comillas, truquear por dentro, porque a lo mejor se tienen que llenar con reglas de negocio o algo así, entonces al usuario o al integrador que al final de cuentas va a hacer uso de este servicio, le podemos decir solamente requiero estos datos base y te los voy a validar y de salida te voy a dar más datos, pero eso va en cuestión de cómo recreamos la información y entonces es donde encontramos el sentido de los DTOs. También es otro de los temas que vamos a ver. Ahorita ya más a detalle. ¿Qué otra cosa? Automapper. Automapper, pues finalmente termina siendo una librería que nos evita hacer pues una instancia de una clase para hacer la asignación a mano, en resumen. Igual ahorita vamos a ver cómo se relaciona un DTO ya con el modelo como tal y vamos a ver que realmente en una línea de código podemos, cuando tenemos unas clases a lo mejor con muchos atributos, podemos ver cómo se reduce a una línea el hecho de estar asignando a lo mejor, no sé, 20 o 30 properties de nuestra clase a mano y cómo Automapper nos ayuda con esa parte. Otra cosa que igual, si nos da tiempo, vamos a checar, es el Fluent Validation. Lo vamos a ver pues muy superficial, por ahí dentro de las charlas, pues he mencionado el curso de Humberto. Veo que ellos lo van a tomar a lo mejor un poquito más a fondo, pero igual le vamos a dar una pasadita para realmente, pues
si nos animamos a tomar el curso de Humberto, tengamos una base, pues un poquito, por lo menos conceptual, de lo que se va a ver y a lo mejor podamos tener una indagación ya en el curso como tal y aprovecharlo de una manera mejor, ¿no? ¿Qué va a ser este Fluent Validation como tal? A lo mejor algunos de ustedes han utilizado annotation en los modelos, que también es válido, pero Fluent Validation nos da una apertura mucho más amplia para hacer algunas validaciones un poco más complejas. Entonces la recomendación pues igual, o bueno, el ejemplo va un poquito más enfocado a este Fluent Validation y que también lo podamos utilizar. Y finalmente el Swagger. El Swagger como tal, pues nos va a hacer una presentación de lo que tenemos en los controllers para hacer ese consumo y que si bien lo podemos solventar por la parte de Postman, yo igual haciendo hincapié en la parte de Fórica me ha tocado decir, bueno, si te paso mis requests de Postman, pues tienes como que la forma de consumir mis servicios. Pero si no es así, hoy en día tenemos este tool que se llama Swagger, que dice, yo te lo genero en forma automática y tú ya no te preocupas por esa parte, tú te preocupas por desarrollar y yo te hago la presentación de esos endpoints con los campos que se requieran de entrada y te voy a dar una presentación de salida de forma automática. Entonces también es una herramienta que pues hoy en día es de súper utilidad y te evita pues hacer toda esta parte de documentación de nuestros endpoints, ¿no? Entonces también ahorita espero que nos dé el tiempo para alcanzarlo a ver y lo vemos así de una forma muy rápida. Ahora, el tema de patrón de repositorios y el Unit of Work. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a encapsular las operaciones de base de datos en un solo lugar. Eso es, yo creo que la definición más fácil de entender para cuando hablamos del tema de repositorios. Y el Unit of Work, ¿en qué nos va a ayudar? En que, a final de cuentas, todos estos repositorios que expongamos para el tema de inyección del contexto y operaciones con base de datos, Unit of Work básicamente lo que nos va a ayudar es a encapsular esos repositorios y que a través de él podamos acceder a ellos. Ajá, entonces también nos va a ahorrar mucha configuración en Startup, también lo vamos a ver. Y entonces yo creo que ya conforme vayamos viendo ya el código, le vamos a encontrar un poquito más de sentido. ¿Qué ventajas tenemos? Pues la reutilización. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un caso donde vamos a hacer un repositorio genérico donde las operaciones como que más comunes las vamos a poner en una clase y enseguida las vamos a heredar entre nuestros repositorios. Entonces, ahí evitamos reescribir mucho código y por tanto también mantenerlo va a ser mucho más fácil. El tema de pruebas. En el contexto donde ya empezamos a hablar del tema de CI/CD, de integración continua, nos vamos a topar, ahorita todavía está un poquito, pues, digamos que no es tan común, pero en las buenas prácticas ya se va a hacer muy común y al mismo tiempo se va a tener que utilizar este tipo de patrones. ¿Por qué? Porque las pruebas, a final de cuentas, las vamos a moquear. O sea, como a generar como nuestros casos de prueba en un proyecto y eso a final de cuentas se va a integrar a nuestro flujo de integración continua. Entonces, esto también nos va a empezar a apoyar, el hacer uso de estos patrones nos va a empezar a apoyar para tener esa parte pues ya un poquito más cerrada y que la automatización sea un tema más fluido. Entonces también es una de las ventajas de usar el patrón de repositorios. La separación de responsabilidad, que pues también ya se viene trabajando desde Solid. En este caso, el acceso de datos, por ejemplo, hablando puntualmente del repositorio, pues es la única responsabilidad que tiene. Y de ahí hacia afuera vamos a ir inyectando a través de la capa de servicios y la capa de servicios a su vez va a ser inyectada a la capa de presentación y entonces de esa forma vamos a ir teniendo como que ese flujo, pero a través de inyección de dependencias. Entonces también esa parte está interesante. Y finalmente, pues el código desacoplado.
¿Qué pasa cuando, y lo hemos tocado también muchas veces en las sesiones, preguntan así como que, ay, si tengo esta capa por este lado, ¿la podría integrar a este proyecto o a esta solución? La respuesta es sí. O sea, realmente, igual esto está preparado con capas en net estándar, que es un poquito, digamos, pues como antes del NetCore, pero precisamente lo elaboré así para que veamos que si anteriormente ya traíamos este tema de las capas, realmente en NetCore sí la podemos integrar. Y puede funcionar, por supuesto que sí. Entonces, eso también lo vamos a ver en esta sesión. Un tema, y esta imagen pues fue sacada de la documentación de Microsoft, digamos, es una documentación oficial. Nos explica más o menos el tema de que pues típicamente hacemos hoy en día, ¿no? El no hacer uso de un repositorio contra hacer uso del repositorio. Es totalmente válido y no pasa nada si nosotros desde nuestro controller directamente hacemos toda la lógica de negocio y hacemos todo el acceso a datos, es válido, no pasa nada, ¿no? Finalmente, pues como digamos un concepto básico del software es, pues si funciona, pues está bien, ¿no? Pero tenemos por otra parte el tema de empezar a estructurar mejor nuestros, en este caso nuestros servicios y decimos, ok, bueno, funciona, pero si funciona desacoplado, pues a lo mejor nos podemos aprovechar las ventajas, ¿no? Que nos da, que explicamos en la diapositiva anterior y podemos hacer esa reutilización de una forma más fluida. Entonces, por ello la importancia de a lo mejor meterle sí, un poquito de tiempo a estar haciendo esta separación de responsabilidades y el desacoplamiento. Entonces, igual, les digo, son a lo mejor unos tips que me han pasado en la vida real laboral. Pues ya depende de cada uno si, si desea tomar como que el modelo tradicional o si desea a lo mejor darle un poquito de orden a su código y meterlo en este tema de las capas. Entonces es totalmente válido en cualquiera de los dos escenarios. Y de lo que vamos a ver ahora en el código, pues nada más un pequeño contexto. ¿Qué capas vamos a utilizar? Vamos a utilizar una capa de presentación, que en este caso la llamo Generic API. ¿Y qué tiene como tal, ¿no? Para ayudarnos en este modelo? Bueno, la capa de presentación como tal tiene la entrada y salida y validación de datos en el usuario, que es decir, lo que le vamos a inyectar al servicio y lo que nos va a regresar. Y cómo nos los va a validar, que ahí es donde entra el Fluent Validation y el Mapper y lo que vamos a ver ahora. ¿Qué otra cosa? Tenemos configuración de tools, que son estos paquetes que vamos de los cuales nos vamos a ayudar, y como tal, también el tema de las inyecciones expuestas. El flujo como tal, en la capa de presentación, ¿qué va a hacer? Nos va a recibir los datos y enseguida se va a ir a la capa de servicios, la cual vamos a ver también ahorita. La capa de servicios, en una forma muy simple, es toda la lógica de negocio. Es decir, todos los datos que ya validamos en la presentación y que nos lo vamos a llevar a la capa de servicios es porque tenemos ya validaciones complejas de hacer y donde vamos a hacer uso de los repositorios. Entonces, todo este tipo de cosas, por ejemplo, si vamos a insertar un cliente, que ahorita vamos a ver también cómo está esa parte, y el cliente a lo mejor ya existe, pues esa parte vale la pena meterla en la capa de servicios para que también tenga sentido que tengamos esa implementación de ese tipo. Otra cosa que vamos a ver es la capa de dominio, que acá yo le llamo Generic Core, y que como tal, yo le llamaría como el core bueno, más bien es como el corazón de la aplicación. ¿Por qué? Porque pues nos va a tener los objetos base con los que todas las demás capas van a interactuar. Por ejemplo, vamos a tener los modelos, que ahorita vemos cómo se ligan con el context. Enseguida vamos a tener una capa de las interfaces, que como ya lo hablamos, son la presentación de nuestros métodos que vamos a estar inyectando y va a englobar repositorios y servicios. Y como tal, esta capa, por ser como pues, el corazón, pues interactúa con todas las demás capas.
Entonces también aquí ya empezamos a tocar un poquito el tema de DDD, que es también otra de las buenas prácticas que dice Microsoft, pero lo vamos a ver muy superficial para que también no se nos haga muy complejo de entender. Lo vamos a ver muy, muy sencillo. Y finalmente pues tenemos pues digamos que la base de la sesión, ¿no? Que es la capa de repositorios. ¿En qué nos va a ayudar la capa de repositorios? Que en este caso se llama Generic Data. Pues nos va a ayudar a hacer toda la persistencia de datos, lo que es el Data Context, que va ligado al Entity Framework, y el Migration, que también es una parte muy, muy, muy fundamental y que yo le veo mucha ventaja, porque típicamente, ¿qué hacemos hoy en día? Si tenemos a lo mejor como procedimientos almacenados y todo eso, tenemos que hacer un script que finalmente tenemos que correr y en este caso también vamos a ver un poquito de code first, que es primero creo la clase y luego la mando inyectada a la base de datos. Entonces, al hacer este tipo de práctica, lo que tenemos es, estos migration me hacen la generación del código que entiende la base de datos a través del context, y entonces es sumamente pues, sencillo de integrar y me queda en la misma solución, que es la grande ventaja. Si yo me voy enseguida a hacer otra reimplementación o si me voy a otra base de datos, no, me evito hacer todo el tema de estar encapsulando mis scripts y correrlos, y que a lo mejor si no los corro la aplicación tampoco corre, y si no los corrí de forma correcta y si no tengo la versión correcta, todo esto nos ayuda a Entity Framework. Entonces también por eso es la importancia de tenerlo en cuenta. En la capa de repositorios, de igual forma, vamos a declarar el Unit of Work, que es lo que les digo, vamos a encapsular los repositorios para hacer este llamado a través de los servicios. Y pues como tal, en este modelo, pues va a regresar todo lo que tenga que hacer, lo va a regresar a la capa de servicios, y como vimos, la capa de servicios se sube esa presentación, y es como más o menos se va cerrando el ciclo, ¿no? Entonces, es prácticamente tener bien esos conceptos, aunque sea en forma teórica, y ahorita vamos a ver cómo se comporta ya en el código. Y pues vamos a lo bueno. Vamos a ver entonces cómo por dentro estas capas van teniendo elementos. Empecemos por el Generic API. Esta capa sí está construida en .NET Core 3.0, como les comentaba. ¿Y qué va a hacer esta capa como tal? Lo que va a hacer como tal es que nos va a dar la presentación de los controllers, que a su vez vamos a configurar con el Swagger para por la interacción como tal. O sea, ahí es donde vamos a dar los datos de entrada y vamos a tener un resultado de esos datos de entrada. Entonces empecemos por estos controllers. Esto, a final de cuentas, es lo que les digo, nos va a presentar Swagger, y es lo que empieza a ser es el punto de entrada para la interacción con las demás capas. Enseguida, ¿qué tenemos? Tenemos los DTOs que ya mencionamos, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, yo por acá tengo en el core, tengo mi modelo. En mi modelo tengo 4 propiedades, muy sencillo. Tengo un ID, que también, aquí un punto importante, por convención del tema de Entity Framework, esta palabra ID como tal me va en la generación del migration, que ahorita también vamos a revisar. Esto me da una identity, me da un consecutivo, y no tengo que hacer nada más que declararlo con esta forma, ¿no? Que puede ser también en otras formas, por ejemplo, podría ser client ID o algo así, pero por convicción, si algo aquí dice ID, lo identifica mi ORM como que es la llave primaria, ¿va? ¿Qué tenemos adicionalmente? Pues un name, un address y un RFC, porque estamos hablando de que vamos a trabajar con un cliente. Ok, va. Entonces aquí tengo 4 propiedades. ¿Qué hace el DTO? El DTO lo que hace es que dice, ok, cuando tú vas a crear un cliente, pues tú no conoces el ID porque te lo va a generar el ORM. Entonces, lo único que necesitamos de entrada son estas 3 properties, ¿va? Ahora, en el tema de validación, en un caso típico, ¿qué hubiéramos hecho? Le empezamos a meter anotaciones aquí en este DTO. Pero como vamos a usar el Fluent Validation, que ahorita vamos a revisar, entonces
vamos a ver cómo nos ayuda para no hacer pues estas anotaciones directamente aquí en el DTO. ¿Y qué tenemos? Adicionalmente tenemos un DTO de regreso, que quiere decir, ya cuando esté creado nuestro cliente, como tal, vamos a ahora sí tener un ID, entonces ahora sí me hace sentido en un DTO de retorno tener estas 4 propiedades. Uy. Ok, correcto. Entonces, es la diferencia entre una cosa y otra. Como tal, este de entrada tiene 3 properties, en el retorno voy a tener 4, como lo tengo acá en el model, y pues ya, vamos a ir avanzando. Ahora enseguida, tenemos el tema del mapeo, que también ya lo vimos ahí en la diapositiva. El tema de mapeo, ¿qué va a hacer? Como tal es lo que les comentaba. Con simplemente esta línea de código, yo le estoy diciendo, lo que me llegue por ejemplo, en la creación del cliente, tú haz un mapeo de lo que encuentres y ponlo en nuestro modelo que enseguida va a estar yéndose el servicio. Entonces, vamos un poquito para acá, para no perdernos. Nuestro cliente tiene 4, ¿no? Tiene ID, name, address y RFC. Y en nuestro mapeo le decimos, básate en client create. Client create tiene 3, porque no tenemos el ID, pero entonces si estas 3 coinciden con lo que tiene model, mapealas y listo. Ya no tenemos que hacer esta parte de decir, voy a hacer una nueva instancia de model, de client, y cuando tenga la instancia le voy a decir, de mi DTO de entrada, ponle name del DTO, igual a, bueno, más bien, del modelo, perdón, ponle de mi modelo el name, tómalo del DTO y asígnalo, que serían como otras 4 líneas de código. Ahora se ve como que sencillo, pero cuando tenemos propiedades de más de 30 o 40, el tema de escribir esas 30 o 40 asignaciones pues ya se torna un poco tedioso, y si pues ya como tal el SDK te permite hacer la asignación de esta forma, pues ¿por qué no? ¿Va? Entonces, esa es la parte que vamos a utilizar aquí en los profiles. Y de regreso hacemos lo mismo. O sea, de regreso, ¿qué vamos a tener? De la capa de APIs, vamos a hacer este mapeo, pero hacia adentro ya vamos a hablar de puros modelos, porque el modelo es lo que finalmente el contexto sabe reconocer, y también lo vamos a configurar, también lo vamos a ver. 1.28, vamos a buen tiempo, creo. Entonces, es esta parte del mapping. Otra de las cosas importantes a revisar es el validation. Ok, el validation, ahorita también vemos cómo se configura a través de la startup, pero lo que hace como tal es decir, yo tengo una clase que le llamo en este caso Client Create Validation, ¿no? Y me dice, ok, vas a importarte este paquete, y este paquete te va a dar la oportunidad de heredar esta clase de aquí, y le dices, ¿a quién la quiero aplicar? A mi client create, que es mi DTO de entrada. Ok, ¿y qué reglas quieres aplicarle? Pues que de entrada no sea nulo, y que de entrada también tenga una longitud menor a 50, ¿va? Entonces, esta es la parte que sustituye hoy en día a las annotations que podíamos haber aplicado en los DTOs. Entonces, también para tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que debemos notar acá es la configuración. Por ejemplo, esto es lo que para los que vienen de ASP o este tipo de aplicaciones, es lo que típicamente conocemos como el web config, ¿no? Por acá en Netcore se llama app settings, y a ver, déjame ver si tengo información así. Ok, entonces este app settings, para este ejemplo puntualmente nos va a decir a qué cadena de conexión nos vamos a apuntar, bueno, más bien a qué base de datos nos vamos a apuntar con esta cadena de conexión, y qué es lo que vamos a también configurar en el startup. Y bueno, ya que hemos hablado mucho del startup, pues vamos a ver qué es lo que tiene el startup. ¿Qué es lo que es el startup? Es el punto de arranque de nuestra aplicación .NET Core, puntualmente. Aquí en esta parte se puede ampliar, por ejemplo, para también environments o todo esto, pero ahorita lo vamos a ver también muy sencillo.
¿Y qué como tal estamos diciendo? Le estamos diciendo que, por ejemplo, nuestro context va a tener, bueno, va a hacer uso de SQL Server, que es nuestra base de datos en este ejemplo, pero aquí, ojo, por ejemplo, okay. Ok, así como estamos diciendo que vamos a hacer uso de SQL Server, le podemos decir que también podemos hacer uso de MySQL, que podemos hacer uso de Postgres, no sé, de cualquier base que nosotros llegamos a querer utilizar. Con esta simple línea le estamos diciendo que nuestro contexto se va a basar en esta base de datos. Entonces, el tema de Code First, que también mencionábamos un poquito atrás, se hace sumamente sencillo porque dices, pues si yo con esta línea te digo que mi context va a esta base de datos y con eso tú me vas a generar un migration, que ahorita lo vamos a ver, está perfecto. O sea, se queda totalmente, no sé, me ahorra un montón de código y está genial. La verdad es que esta parte es de las, yo creo que de las partes más atractivas en la parte, bueno, hablando de multibase de datos, que está súper plus. Ahora, otra de las cosas que vamos a hacer aquí es, también le vamos a agregar la configuración para que nuestra inyección de datos en las clases podamos hacer un constructor y simplemente llamamos a este unit of work, ¿no? Que como les decía, pues nos va a encapsular los repositorios. Entonces, también igual, con una línea de código, inyectamos en donde lo necesitemos y se acaba. Y otro de los puntos es, también vamos a ver la inyección de las interfaces de service, que es nuestra otra capa que tenemos por acá. Entonces, a través de esta configuración con esta línea de código, también le decimos, tu client service quedas totalmente inyectable para todos los demás que te quieran consumir. Punto, se acaba. Y lo de Swagger, que también es una genialidad, también queda pues, con esta línea de código de aquí y una de por acá. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para decirle, exponme todos los métodos bueno, todos los endpoints y sus definiciones, expónmelas en un documento que sea legible para un integrador con estas líneas de código. Y el automapper que veíamos que también es pues como que la traducción de DTOs a modelos, igual, con una línea de código la configuramos y se acaba. Entonces, está sumamente fácil en NetCore hacer todo este tipo de cosas. Bueno, ya que vimos esta parte, 1.33, vamos bien. ¿Qué vamos a tener por acá? Tenemos la capa core, que como lo habíamos también en la presentación, pues es nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué nuestro corazón? Pues porque tiene los modelos que vamos a inyectar a nuestro context. De entrada, lo que ya veíamos, esto a final de cuentas se va a ir a base de datos, ahorita vemos cómo, pero lo tiene nuestra capa de core. ¿Y por qué colocarlo aquí? Pues porque la capa de servicios también lo utiliza y entonces hacemos esa distribución de dependencias de una forma, pues, menos compleja posible. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Son las interfaces, que es lo que les comentaba. Realmente por aquí tenemos esta interfaz que de entrada se ve vacía, pero que nos va a empezar a tener sentido cuando veamos cómo se hereda de esta interfaz de repositorio que tiene todas las actividades genéricas de base de datos. También tenemos la capa de repositorio que va a ser inyectada, por ejemplo, a este client o a todas las entidades que necesitemos. Y esta en realidad tiene los métodos expuestos que Service va a ocupar, ¿va? ¿Y por qué lo ponemos así? ¿Y por qué lo ponemos con una entity? Porque le decimos, tú tienes la capacidad de recibirme lo que yo te mande a través de inyección y lo vas a tener que poder procesar. Entonces, aquí el tema de genérico empieza a tener también mucho sentido. Y decimos, y de entrada quiero que hagas estas actividades base que voy a utilizar a través de mi aplicación. Entonces, quiero que estés aquí y quiero que cuando yo te invoque, sepas responder y que sepas responder con el modelo que yo te doy. Entonces, ahí empezamos a tener sentido en esa parte. Y tenemos también la interfaz del Unit of Work,
que como tal, como les decía, esto va a encapsular nuestros repositorios que vimos en el punto anterior y decir, yo a ti servicio te voy a inyectar un unit of work y tú por dentro me sabes responder por los repositorios que yo pueda tener aquí. Puede ser, en este caso, 1, pueden ser n, y tu unit of work me sabe responder por él, ¿no? Entonces, estas interfaces son las que van aquí en el core, y si enseguida ustedes indagan un poquito más y quieren darle un plus y generan su proyecto de testing, entonces basta con que digan, voy a hacer a mi proyecto de testing, le voy a hacer referencia al generic core, y este por dentro ya sabe que va a llamar a mi interfaz de repositorios, y mi interfaz de repositorios enseguida la voy a heredar acá en mi, bueno, más bien, la voy a implementar en mi clase que hace lo que tiene que hacer ahora sí, y se acaba. Entonces, hay el tema de también referencias hacia los proyectos, también nos empieza a hacer sentido, ¿no? Y les digo, pues ligeramente enredoso, pero fácil de implementar cuando ya lo dominamos un poquito más. Ahora, ya que pasamos del generic core, vamos al generic data, que como tal, pues va a ser la capa que tiene las clases que hacen cosas. Entonces esta dice, ok, adicionalmente, bueno, más bien, yo voy a implementar la clase de repository con una inyección del modelo de cliente y también esta interfaz, ¿para qué? Para que si enseguida yo necesito hacer operaciones con base de datos que no tengo en mi base genérica, bueno, en mi clase genérica, yo lo pueda hacer. ¿En qué caso se puede dar? Por ejemplo, el famoso llamado a Store Procedures que también han preguntado por él en el tema de Entity Framework. Esa parte no la tengo a través de mi clase base genérica de repositorio, pero la puedo inyectar también a través de mi interfaz, ¿no? Y, ¿qué otra cosa observamos aquí? Que esta clase en su constructor, que es este de aquí, me dice que yo le tengo que inyectar el contexto que ya configuré de esta parte, en esta parte del, ¿dónde está? El startup, aquí. Esta parte ya le dije, ¿sabes qué? Tú me tienes que administrar mi contexto, entonces, en esta clase lo inyecto y esta va a ser tu base para que este repositorio de cliente pueda funcionar ya con la base de datos. Entonces, esa es lo que tiene este client repository y este repository. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Tenemos el data context, que es un tema de Entity Framework ya como tal. Y entonces aquí es donde sí ya configuramos que este modelo que tenía acá en mi base de core, este de aquí, le decimos, ya vas a interactuar, vas a través de Entity Framework, vas a interactuar ya con la base de datos como tal, con esta línea de código también. ¿No sabes qué? Hazme un DBset de este modelo que tengo por acá y llámale client para que yo lo sepa identificar en mi repositorio. ¿Va? Y listo. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Data context y obviamente pues el unit of work que igual va a implementar a la interfaz que declaramos en el core y como tal ya va a interactuar con mi repositorio, que ahorita vamos a ver bueno, más bien que ya vimos acá cómo también funciona. Ok. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? La otra capa de service, que es la que mencionábamos, que va a ser nuestra lógica de negocio. Ok. Aquí en mi lógica de negocio es donde realmente tendría sentido que yo haga todo. Si yo, por ejemplo, tengo más repositorios que tenga que utilizar para hacer una validación de negocio, el punto donde lo tengo que hacer es aquí, en este client. Y este client, a su vez, otra vez, inyección de dependencias con la interfaz que declaré en core. Entonces, esto es lo que realmente, bueno, esta clase de servicio, lo que va a hacer es, hago
otra vez el unit of work que inyecté en mi startup, lo pongo en mi constructor, aquí lo asigno, y aquí hago uso de él, ¿no? Cuando crear un cliente, le digo, ok, del encapsulador de repositorios tienes uno que se llama clientes, y este repositorio por dentro hereda del genérico y me va a hacer una inserción con una instancia de cliente, ¿va? Y así por cada una de las acciones. Aquí tenemos un CRUD básico, pero el flujo pues es más o menos ese, ¿no? Bueno, más bien es ese. Entonces, ya que tenemos todas estas piezas, pues vamos a empezar a ver entonces cómo es que las vamos a empezar a integrar, ya que las conocemos un poquito. Por ejemplo, si yo aquí en mi controller, que es mi punto de entrada, tengo aquí tengo una definición de cómo es que van a llegar a él, y le digo, ¿sabes qué? Va a estar una ruta que se llama API, tiene un slash, y el nombre del controller. ¿Cuál controller? Este de aquí. Client. Ok. Dentro de este controller, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener métodos, en este caso RESTful. ¿Cuáles son los métodos? Pues get para obtener, post para insertar, put para actualizar, delete para borrar. Y cada uno de estos métodos, ¿qué me requiere? Me requiere algunos parámetros. Ok, por ejemplo, si yo este método get lo declaro sin parámetros, quiere decir que voy a ir por todo. Esa es la definición que en el deber ser debemos acoplarnos a ella, porque a final de cuentas el tema de RESTful no es solamente de .NET, el tema de RESTful es en todas las plataformas. Entonces, preferentemente hay que tratar de seguir estas líneas para que pues tengamos realmente ese concepto pues bien asentado y lo podamos utilizar, ya sea que hoy estemos con .NET y que mañana estemos con Java, como en mi caso, o que pasado mañana estemos con cualquier otro lenguaje, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tenemos otra vez el get, pero tiene una particularidad, tiene un ID, entonces dices, ok, entonces quiere decir que yo cuando haga mi llamado al endpoint voy a requerir de este ID, y este ID a su vez lo voy a parametrizar y lo voy a pasar al servicio, y el servicio a su vez lo va a pasar al repositorio y me va a filtrar. ¿Y qué terminamos haciendo aquí? Pues si todo estuvo bien, pues retornamos un OK, que también son de los códigos RESTful, que son como que globales, y traemos pues lo que finalmente recuperemos a través de ese ID, ¿no? Y pues en el tema de post, aquí el tema se pone ya un poquito más delicado por cuestión de qué datos son los que no tendríamos que exponer. Por acá exponemos nuestro ID en el endpoint. Por acá, si vamos a hacer una inserción, a lo mejor yo no quiero que vean los datos que voy a insertar, porque si a lo mejor un hacker por ahí me intercepta esos datos, pues los puede utilizar a su favor. Y entonces la forma correcta de hacerlo pues es haciéndolo con un from body, y que ahorita también vamos a ver de qué se trata este from body, y le decimos, y a este from body que yo obtenga, que es de tipo client create, que es nuestro DTO, entonces esto es lo que enseguida voy a procesar. Aquí puse la forma básica de cómo se utiliza el validator, que es realmente lo que nos va a decir, por ejemplo, es que lo que declaramos en el validator de acá, aquí, por ejemplo, name, que no sea vacío y que tenga una longitud menor de 50, digo, que tenga 50 como máximo. Ok, esta parte es cuando nosotros inyectamos la petición, aquí lo va a cachar de entrada. Es la forma base. Hay unas formas, yo tengo otras formas ya un poquito también en el startup más configuradas, pero por tema de demo, por aquí podemos empezar, no pasa nada. Y decimos, pues tengo esta variable que si la validación no pasó, pues le digo que va a ser un bad request y te regreso un código 400 y te regreso el mensaje que el validator ya me ayudó a formar a través de mis reglas que configuré. ¿Va? Enseguida, ¿qué va a pasar? Ok. Si la validación fue buena, entonces voy a hacer una nueva variable donde voy a, del mapeo que ya configuré
acá en el, a ver dónde estábamos, mapping. En el mapping profile configuré un mapeo desde el DTO hasta el model. Va, órale. Entonces, esto yo lo quiero cachar en esta variable. Y le digo, lo que tú mapees de mi DTO a mi model, pónmelo en esta variable, para enseguida yo decirle al service, ¿sabes qué service? Tengo una variable de tipo modelo que te voy a pasar para crear. Y tú por dentro, ahorita me dices qué haces. Pero de entrada ya te hice el mapeo, ¿no? Va. Ok, entonces, y de la respuesta que me dé el servicio, la quiero cachar aquí, en este new client. Ok, va, perfecto. Y enseguida de que ya hiciste la inserción, si fue buena, por ejemplo, quiero que me la pongas en esta otra variable, pero quiero que también el servicio me busque en la base de datos si realmente el usuario se insertó. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? ¿Y por qué decir, a lo mejor le estamos metiendo un llamado más a la base, la estamos haciendo más lenta? Sí, puede ser, pero a final de cuentas yo me aseguro que en base de datos existe ese registro. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar en el transcurso de este service? Pues a lo mejor hasta me lo hardcodean. Y entonces, si me lo hardcodearon y yo lo obtengo, pero no a través de un llamado a base de datos, pues no estoy totalmente seguro de que realmente se haya insertado. Entonces, para mí más vale que lo obtenga de base de datos para ver si se insertó y listo. ¿Y qué pasa por acá? Hacemos un nuevo mapeo, pero ya lo hacemos de lo que recibimos de la inserción hacia lo que queremos mostrar hacia el cliente, que es este otro de acá. Lo que recibimos del modelo que mandamos al servicio, el repositorio, ahora lo queremos mapear pues precisamente a este DTO de salida. Este DTO de salida ya tiene 4 propiedades. ¿Por qué? Porque ya tenemos un ID, que fue lo que recuperamos de la inserción. Entonces, aquí les digo, o sea, el ejemplo es sumamente sencillo, pero en la vida real, si tenemos N propiedades y no queremos mostrar las N propiedades, pues aquí a nuestro DTO de retorno le decimos, pues yo nada más las que necesito que vea el usuario. Las demás, pues ni tiene caso que las vea. Entonces, es el sentido de usar este mapeo de salida. Y listo. Entonces, si todo estuvo bien, regresamos otra vez en 200 y le decimos cuál fue el usuario que se insertó. ¿Va? Ok. Entonces, enseguida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué hace Client Service. No, ok. Está bien. Client Service. Ok. ¿Qué hace Client Service por acá por dentro? Dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer una tarea síncrona. Te voy a recibir el modelo que me estás inyectando. Lo parametrizo. Y aquí yo voy a hacer uso del Unit of Work, que es nuestro encapsulador de tareas de repositorio que van a base de datos. Y le digo, tú Unit of Work tienes una instancia de un repositorio que se llama Clients. ¿Sí? Ok. Y tú, Clients repositorio, tienes un método de agregar el parámetro que estoy enviando, que es como tal el mapeo que hicimos en el punto anterior. Sí, ok, perfecto. Bueno, decimos, ¿sabes qué? Pues insértalo. Una vez que ya lo insertaste y que no tuviste problemas, comitea el cambio y retórname lo que acabas de insertar. Sencillo, ¿no? Y bueno, y entonces ahora el Unit of Work, por ahí se escucha ruido. No. Ya, listo, ok. Entonces, este Unit of Work, ¿dónde lo declaramos? Pues acá en nuestra capa de data. Ok. Y Unit of Work como tal, ¿qué hace? Dice, pues recuerda que yo te sirvo para encapsular la definición del repositorio que tienes en tu core y te la defino con el nombre clients. Entonces, si tú me llamas a mi Unit of Work a través de mi nombre clients, yo te sé responder por el repositorio de clients. Y si vemos acá el repositorio de clients, pues,
Este. Y si vemos el repositorio de clients, dice, ok, si tú me llamas a través de mi interfaz iClient Repository, yo a la vez tengo heredado también el repository genérico e inyéctame algo, un modelo, un genérico. Y con esto yo por dentro te voy a hacer lo que por acá tengamos, ¿no? Que es, por ejemplo, este add async, así lo definimos, es genérico, no en el punto anterior, que es este de acá. Tú me dices a qué modelo voy a responder y perfecto, yo te respondo a ese modelo. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer uso del context y el context a su vez ya mapeo el modelo hacia la base de datos y lo voy a agregar. Y se acaba. Tenemos 10 minutos. Vamos a ver esto en acción. Espero que no haya sido como que muy confuso, pero vamos a verlo ya cómo funciona en la vida real. Y vamos a conocer el Swagger. Este es el famosísimo Swagger. Con las líneas que agregamos en el Startup, el Swagger es capaz de mapearme lo que teníamos en los controllers, que es un método get, un método get por ID, un post, un put y un delete. Yo no tuve que hacer nada. Swagger hizo todo por mí. Ahora, el tema es, ¿y cómo lo utilizo? Ok. Vamos, por ejemplo, a crear un cliente. La forma de utilizarlo es, pues aquí le doy try out, que tampoco, pues esto ya es como tal funcionalidad de la herramienta. Y si recuerdan, lo que vimos en el validator es que yo le dije que no me dejen el name vacío. ¿Va? Vamos a dejar el name vacío. Le damos clic en ejecutar. ¿Y qué va a pasar? Me dice, ¿sabes qué? Esto fue un bad request. ¿Por qué? Porque el name no debería estar vacío. Si nos vamos acá y decimos, a ver, validator, ¿qué me estás validando? El name. ¿No vacío? Ok. Listo. Nuestra validación funciona. Ahora, si lo hacemos ya en una forma correcta, vamos a decirle Luis. Es un address en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu lugar de residencia, Luis? Nosotros. Escocia. Ejecutamos. Por aquí tenía un punto de ruptura. Ok, está bien. Y respondemos con un 200. Y decimos, ok, ¿qué hicimos acá en la creación? Le dijimos, lo que te pasemos como parámetro, lo validas, ya lo hizo. Si la validación es mala, retornas el mensaje que ya también vimos. Si la validación es buena, vete al servicio, el servicio a través del repositorio de contexto y insertas en la base de datos. Y cuando termines, ve y búscamelo en la base de datos y pónmelo en esta variable, lo mapeo como retorno y este mapeo, el resultado de este mapeo, lo pongo en un 200 para que el integrador pueda ver realmente qué se insertó. Y es lo que tenemos aquí. Tenemos un 200 que es un OK y tenemos lo que se insertó. Y si queremos ser más quisquillosos, nos podemos ir a la base de datos y decimos, ok, quiero que realmente me diga si esa información existe. Aquí está, Luis Beltrán. Que vive en la Escocia y que tiene este RFC. ¿Va? Pues creo que por cuestión de tiempo, por aquí le dejamos en esta ocasión. Y pues no sé si podamos abrir un poquito a preguntas.
Bueno. Listo, a ver, preguntan, ¿Swagger trabaja con JWT? Swagger trabaja con... Sí, de hecho, a ver, les muestro rapidísimo. Abrir, ¿dónde está? Quiero abrir... Este lo tengo en... Sí. YouTube. Chicos. Vamos rapidísimo. Adelante, adelante. Vamos bien. En este otro proyecto sí tengo ya el tema de endpoints tokenizados, pero nada más para responder la pregunta. Ya son pocos, 19. ¿Oh? No, son más. Okay. Somos... ¿Cuántos somos? 33. Bueno, pero ya que son pocas preguntas, pues vamos a solventarlas, ¿no? Tenemos todavía 5 minutos. Aquí está. Cuando ya requeramos del tema de un token, por ejemplo, en este caso JWT, lo clavamos por aquí. Mira. Y ya con este token, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito aquí rápido. Aquí tengo un login. A ver, creo que tengo un nombre Paul. Esto, un token. Ay, no, tengo más cosas. Bueno, el punto es que yo, por ejemplo, en este proyecto, a través de mi admin de Authentication, tengo la generación. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Authentication Controller. Ok. Controller, tengo service. Authentication service. Yo por aquí, por ejemplo, tengo, está un poquito ya más elaborado con el tema de Identity. Pero, por ejemplo, aquí ya checo si la contraseña pasa y todo esto, hago una generación del token. Y por acá, en la generación del token, pues le meto unos claims, le meto la clave privada para la encriptación y le meto, por ejemplo, una expiración y ese token lo regreso. Entonces, respondiendo un poquillo a la pregunta, sí. Sí, por aquí, si haces un método que te genere un token con JWT, lo clavas por acá y con las anotaciones correctas, en este caso, por ejemplo, creo que en users, a ver, permíteme, controllers, users controller. Ajá. En este users controller le digo que solamente va a pasar si me mandas un token con esta anotación de authorize. Entonces, ya visto en modo de Swagger. A ver, ¿cuál era? Está a nivel global en todos los métodos de controller, de user. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si funciona. Me dice, no me has mandado token. Entonces, si yo genero un token y lo clavo a través de esta otra parte de aquí, entonces me va a dejar pasar. Entonces, eso responde a esa pregunta. ¿Hay más? Excelente. De las buenas prácticas, ¿lo mejor es ID int de tipo Identity o es mejor el GUID? El GUID, es que ese es un tema. ¿Cuándo tienes que necesitar GUID? Cuando tienes como que relaciones donde, por ejemplo, digamos que tienes dos instancias, clientes y usuarios. Si en algún momento los quieres mapear
en un query o algo así, pero las llaves son como que las mismas. Puedes tener un problema ahí en los identificadores. Entonces, en esos casos sí se recomienda usar el Git, porque ese es un identificador como que único y universal, pero ya dependería mucho de la situación con la que te encuentres, pero sí, es como la diferencia. O sea, en temas de IDs puedes tener el mismo ID en diferentes instancias. En el tema de Git, el Git es único. Entonces, te da como que un grado de certeza de que tu registro va a ser, no se puede cuatrapear con ese tema de los IDs. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, Ok, ajá. preguntaban sobre CORS. Course. Cor- Oh, sí, ok. Eh, Pues como tal, es que entra ahí un poquillo de controversia en el tema de los repositorios. Bueno, no controversia, pero pues como tal es como que la separación entre las consultas y las inserciones y esa parte. Pero si vemos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Service Data Repositories. ¿Dónde está el repository? Si vemos, por ejemplo, el repositorio genérico, que pues, es muy similar a este, pues realmente te está, pues te reacciona a lo que realmente le mandas como tal en el método. Digamos que esa separación está de forma implícita si haces este tipo de implementación genérica. Entonces, con eso cubres la parte de core, si así lo quisieras ver. Ok. Eh, bueno, dice, si no se realiza el commit, ¿lo mismo devuelve el new client? No. No. No, por eso precisamente está el commit, porque pues realmente, ¿qué pasa con Entity Framework? En algún momento deja las operaciones en memoria y si tú no las comiteas, pues no pasó. O sea, simplemente se quedaron en memoria y si en ese momento, por ejemplo, perdías comunicación con el servicio, pues lo correcto sería cacharlo a través de un try catch y decirle, pues el tiempo de la solicitud se agotó, pero en realidad no pasó nada en base de datos. El Abstract Validator, ¿qué es lo más complejo que nos ayudaría? Ah, Más bien es el Fluent Validation. Fluent Validation. A ver. Híjole, es que ya me como tiempo de la otra sesión. Sí. Pero, pues más bien, hay que darle una googleada, para ver realmente qué es lo que podamos ocupar ahí, pero pues tiene varias cosillas. O sea, de hecho puedes, por ejemplo, hacer un método que te haga una cierta validación, a lo mejor parametrizada, por ejemplo. Eso no te lo hace una anotación, pero el Fluent Validation sí te lo logra, pues, digamos, validar a ese punto de abstracción. Entonces, ese sería como que un buen ejemplo de qué puedes lograr con el Fluent Validation, pero como les comentaba al inicio de la sesión, es una embarradita porque realmente vimos varios temas. Si nos vamos a fondo, necesitaríamos un poquito de tiempo más, pero pues también hay otras sesiones que atender. Entonces, Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya nada igual, más. Adelante. sí. No, dale, dale. No sé si haya como alguna pregunta Sí, más la última, pues nada más que si vas a compartir el proyecto en Git. Sí, correcto. Sí, se los paso. Te lo meto Ok, de una sí, vez. me lo pasas y ya yo ahí lo hago llegar cuando publicamos el video. Sí, está perfecto. Órale. ¿Vale? Sí, pero sí, como les comentaba al inicio, bueno, esta sesión tiene también por ahí un Word de apoyo. Pues ya cualquier cosilla, bueno, lo fui haciendo a la par, entonces fui sacando capturas de pantalla, que por aquí lo tengo. No está muy, a ver, ¿dónde está? Tuto de capas. No está como que muy bien formateado, pero tiene pantallas y tiene instrucciones, entonces, y tiene los comandos de CLI si lo quieren hacer por Visual Code. Entonces, creo que pues tiene lo necesario. No tiene mucha presentación, pero tiene lo necesario para, si se quiere echar el pinino de aventárselo. O la opción B, o sea, si de lo que vimos en la sesión les sirve, lo pueden bajar del repositorio y pueden empezar
a jugar con él. No, no pasa nada, está público. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Creo que, bueno, por ahí hay buenos comentarios. Dice Misael, le gustó la charla, es una guía del camino que podemos seguir. Perfecto. Te invitan a que des un curso en Udemy. En lo que sí eres maestro. No. Pues creo que más bien el tema de la comunidad, pues precisamente es para eso. La realidad es que pues yo he aprendido mucho de la comunidad y pues es un pequeño retorno, ¿no? De los temas que no conozco y que he aprendido por allá. Entonces, pues más bien si les gustó la sesión y quisieran como que pues algún temita más a fondo, desgraciadamente no traigo mucho tiempo, pero con todo gusto, si en un momento, bueno, pues no sé, de que no tenga tanta carga de trabajo, puedo aportar con algún tema más, por ejemplo, el JWT. Sí podría ser. Nada más, pues ahora sí que sigan suscribiéndose a la comunidad y pidan temas y vemos, ¿no? A lo mejor no lo doy yo, a lo mejor lo da Luis, o a lo mejor lo da Humberto, o alguien que se quiera animar de la comunidad y pues precisamente es para eso, ¿no? Listo. Pues te agradezco y sobre todo, pues sí, el tiempo, porque sí, realmente sí, también este tiempo pues, de familia o de trabajo también por ahí se consume. Pues Paco, muchas gracias nuevamente Sí, y sí, seguimos en contacto. sí, Adelante. muchas gracias a ustedes por darme el espacio y gracias a los que se suscribieron también Ujú. por el esfuerzo de estar aprendiendo, ¿no? Eso, y en Y sábado. ojalá que, sí, ajá, y ojalá que lo sigan haciendo y que les haya gustado la charla. Y pues cualquier cosa ahí también anexamos los datos y si tienen dudas sobre el repositorio o eso, con todo gusto les puedo atender en el espacio que tenga libre. Excelente. Seguimos en contacto. Bueno, pues buen Órale. sábado. Muchas gracias. Sí, igualmente. Bye. Bye.